Queridos amigos, bienvenidos al capítulo 27 de Charlemos sobre fotografía. Esta serie que es muy especial eh, para todos porque tenemos un gusto muy particular por la fotografía documental, la fotografía periodística, la fotografía que se hace en la vida al natural, ¿no? Y entonces, como la vida al natural tiene una cualidad que es incontrolable, como la pandemia, no tenemos idea cuándo se va a acabar esto, en esta incontrolabilidad que tiene, pues así se presenta la fotografía documental, ¿no? No podemos decirle a las personas, ponte más a la derecha para que estés debajo de la ventana, para que entonces parezca que, ¿saben? Y entonces la persistencia del fotógrafo documental tiene un detalle que yo encuentro en nuestra invitada de hoy, que es Alejandra Leiva, fotoperiodista, pero además periodista, pero además con un amor y un interés por la vida, que es la atención a las cosas, la atención a las cosas que suceden, ¿no? Y entonces quien haya tenido oportunidad de ver, porque lo tienen que ver, al trabajo de Ale, y no solo al texto, que, que, que imagínense tener la fotografía, pero aparte el contexto, ¿no? Por ahí dicen que no hay texto sin contexto, ¿no? Y entonces cuando veía el trabajo de Ale me recordaba esto, veía las fotografías, pero además coincidían con un tono poético. Yo una de las cosas que encontraba es cómo las dos cosas generaban sentido, la imagen y las palabras. Y, y creo que es una experiencia muy bonita, ¿no? Porque es una aproximación que luego le preguntaré a Alejandra sobre el periodismo, sobre cómo te formas en el periodismo y luego cómo transitas a la fotografía y luego cómo unes, porque es un tejido, se ve muy bonito, muy, muy completo todo. Pero antes de presentar a Alejandra y seguir hablando muy bonito de su trabajo y que todos tengan unos minutos para por lo menos darle clic a su trabajo y ver las fotografías que tiene, y ya después leerán lo que hay por ahí, pues seguía con esta idea del documental, de lo incontrolable, ¿no? Eh, y para todos los que nos gusta hacer fotografía documental y lo incontrolable, quizás una pregunta que viene es, ¿cómo, cómo se construyen historias a partir de lo que es incontrolable, ¿no? Porque a lo mejor el cine que tiene esta cualidad de la ficción, de establecer el plano, la composición, la iluminación, la actuación, el movimiento de cámara, como muchas variables, eh, las construyes en función eh, de una intención. Pero en la fotografía documental no existe esa posibilidad, o quizás sí, ¿no? Y una de las grandes preguntas que me hago es cómo se trata una historia en la cual no hay control, pero eh, tienes la oportunidad de narrar. Es decir, tus imágenes se convierten como en la pluma, ¿no? O la cámara se convierte en la pluma para contar historias. Eh, con esta pequeña introducción, te tocó muchas horas de platicar, querida Alejandra. Bienvenida a Charlemos sobre fotografía. Eh, periodista de formación, fotoperiodista por amor a la cámara, me imagino. Has publicado en todos lados, tienes una cantidad de publicaciones, pero además con una cualidad muy íntima. Bienvenida a Charlemos sobre fotografía. ¿Cómo estás? Hola, bien a todos, gracias por acompañarme, por acompañarnos y pues adelante. Hola a todos. Cuéntame, si alguien tiene, ya saben, las preguntas en cualquier momento, y si vieron el trabajo de Alejandra sentirán que hay una cualidad íntima. Yo lo primero que te quiero preguntar, Ale, a mí por ejemplo, me encanta pensar cómo nos formamos a partir de los intereses, y uno de los intereses que tenemos es la vida y la profesión. Yo me formo en la fotografía por el interés cinematográfico y por eso la luz se vuelve una variable que persiste en mi trabajo, y también me formo en la fotografía a partir casi de la geometría, ¿no? Que es el juego de las proporciones para narrar historias. ¿De dónde narras? ¿Cómo te va a ti esta existencia del periodismo y el Sí. fotoperiodismo? Creo que en mi caso yo inicié anhelando contar historias, pero de una cuestión de prisma narrativo. A mí siempre me gustó mucho escribir. Entonces mi primera incursión fue entrar a estudiar periodismo para ser periodista narrativa. Tomé un taller de crónica con David Sazaga, que seguramente muchos lo ubican. Es el papá de todos los que nos gusta el periodismo narrativo casi en Guadalajara. Eh,
obviamente yo empecé a ver crónicas y textos súper interesantes de Alberto Salcedo Ramos, de Laila Guerriero, de Tom Wolfe, todos estos tipos de la tradición narrativa, ¿no? Que viene de Estados Unidos y que luego pasa por Latinoamérica, y luego tenemos las crónicas de García Márquez cuando trabajaba en los medios. Entonces, me parecía muy interesante cómo David diafragmaba de estos textos y nos decía las escenas, ¿no? Creo que eso fue como lo primero que me impresionó. La cuestión con la foto, la verdad es que me siento a veces un poco como rezagada, porque la foto fue como un conducto, o sea, fue como un fin de algo que me quedé a medias, que es escribir. La foto para mí fue una cuestión muy didáctica. Obviamente me gustaba, digo ahí, ahora que he estado platicando de mi trabajo por la pandemia, recuerdo que en quinto de primaria yo estuve en un colegio que se llama Verde Valle, ahí por Ciudad Victoria, no, por Plaza del Sol, ¿no? Y me acuerdo que yo era como esas niñas raras, y yo sé que es también un súper lugar común, pero nunca me gustaba estar pendiente de las clases, ¿no? Pero me acuerdo perfecto que cuando estaba en quinto de primaria, teníamos un estante enorme de revistas de los 70 de National Geographic, ¿no? Y me acuerdo que yo me agarraba mi bonche de revistas y me las ponía a ojear, ¿no? La verdad es que nunca fui como una estudiante muy sobresaliente. Y de ahí me acuerdo que fue como el primero de ver imágenes distintas, ¿no? Y obviamente siempre querer comprar la National Geographic, porque pues es el sueño de todos, ¿no? Publicar en National Geographic, que te paguen por viajar a los lugares más extraños del universo y conocer las cosas más extrañas del universo, ¿no? De ahí me brinqué a estudiar periodismo. Yo quiero estudiar fotografía, pero mi mamá me dijo, oye, no, fotografía no es como un título que digamos que te vaya a ayudar para algo más, ¿no? Más que para tomar fotos. Y dije, bueno, periodismo. Empecé con periodismo, pero con la noción de foto, porque tú, como platicamos, yo fui alumna de Nata Fregoso en la UNIVA. Entonces, pues ella es obviamente súper de cine, o sea, me acuerdo que fueron las primeras películas que fueron como un shock en mi cabeza, fue por Nata. O sea, me acuerdo que fue Across the Universe, fue El Mundo Rosa, me parece, o algo así, era de un niño que era trans, ¿no? Que empezaban a hablar de esos temas. Y yo te estoy hablando que yo estuve en la prepa hace 13 años, no tengo 29 años ahorita. Entonces, eran temas en la Guadalajara que todavía no se tocaban, ¿no? Y era como, estas posibilidades de nuevos mundos me parecían interesantes. Entré a la universidad, estuve en el curso con David Saga, empecé a trabajar en tratar de publicar en algunos lados. Y la verdad es que la foto para mí fue más sencilla que escribir. Esa es la mera verdad. Empecé trabajando de reportera en Milenio, en Cultura. Trabajé con Nacho Dávalos. Estuve con él un rato. Y la verdad es que mi bronca fue que a mí las cifras, o sea, me fue un trabajo terrible. A mí las cifras fueron como de puta. Te equivocaste en la cifra, te equivocaste en el teléfono, te equivocaste en esto, ¿no? En los números. Y de ahí fue donde conseguí las chambas más sencillas, perdón si se oyen mis perras, mis chambas pues fueron con foto, o sea, fue como, ok, vas a conseguir chamba, vas a aprender el periodismo, pero con foto. Y dije, pues sí, no pasa, no, o sea, no pasa nada, voy a seguir así, mi vida en rosa, perdón, gracias, Ale, toca ya por decirme. Y pues de ahí empecé, ¿no? Obviamente, pero ya con la noción del periodismo narrativo que ya traía, con esta cuestión de los lugares más extraños que vi ahora que soy consciente, ¿no? De la primaria, y así fue como creo que más bien la foto se volvió circunstancial para mí. No fue que amara, o sea, realmente la máquina, el aparato, es como, lo siento como más mío. No sé si algunos ubican la carta que Sergio Larraín le hizo a su sobrino sobre una carta de lo primero que tienes que hacer cuando quieras tomar fotos es conseguir una cámara que tú sientas tuya, ¿no? Que sientas que te amolda, que es una máquina o sea, con esa carta te quita toda la pretensión de usar las marcas, de usar un 70-200, de usar un 400, que obviamente eso por la chamba lo aprendí a usar. Pero es impresionante. A mí esa carta me voló los sesos también. Creo que es una carta que todos los que queremos empezar a tomar fotos debemos de tomar fotos y contar historias. Tenemos que ubicar a Sergio Larraín como uno de los primeros, de los mejores narradores, pero muy fuera de la pretensión, ¿no? Fuera de buscar que la cámara es mi vida, no. Creo que la cámara es parte de ti.
parte de tu articulación, parte de tu brazo, parte de todo, pero no por endiosar a la máquina, ¿no? Y así empezó Charlemos sobre fotografía. Oye, qué increíble. Dime algo. O sea, se ve que hay una influencia muy fuerte del texto, de la palabra, Sí. sobre el interés fotográfico. Pero a mí también me sorprende tu trabajo fotográfico. ¿Cómo fue tu Gracias. formación? ¿Sabes? Porque, digamos, cuando veo tus fotos, no veo planos iguales. Es una foto y luego una mirada distinta con un contraluz, en contrapicado, en un atardecer, con el caballo entre los magueyes, ¿sabes? En un porcentaje muy pequeño donde el cielo ocupa una gran proporción del plano y entonces eso narra, ¿no? O sea, ¿cómo te formas para tener esta visión tan sensible? O también esto de la visión sensible venía ya en el paquete de Alejandra Leiva. No, no estoy segura porque la verdad es que al no tener una formación artística, tengo una formación completamente informativa, comunicativa de mensaje. Es un poco difícil, ¿no? Puedo ser muy soñadora y hablar de esas clases de pintura que me llevó mi mamá, de que gané un concurso de dibujo en Plaza México cuando tenía 5 años, ¿no? Y siempre mi mamá tiene ahí la foto de cuando yo estaba dibujando con la lengua de fuera y para mi mamá es como ese momento, ¿no? Para ella. Sin embargo, sí creo que mucho tiene que ver que siempre me gustó agarrar libros de arte, siempre me gustó hojearlos y no en el lugar más común de, yo estuve muy en contacto. No, no, o sea, yo me provengo de una familia trabajadora, mis papás todo el tiempo han trabajado, todo el tiempo se la pasan trabajando, así que mi formación fue de típica niña de los 90, televisión abierta y la enciclopedia y los libros de los abuelos cuando los visitas. Y pues creo que fue de ahí, o sea, a mí bueno, los que me conocen un poco más, a mí me gusta hacer muchas bromas de mí, ¿no? Desde que ahora he crecido un poco, porque me falta más, eh, soy como de no te tomes tan en serio, ¿no? Incluso hasta las películas más X, las películas, los programas La Rosa de Guadalupe, todo eso, al final creo que son mensajes, creo que hablan, algo de comunicación, ahí va mi formación de comunicación, que hay que analizarlas, porque estamos en una realidad que aunque no nos guste, hay gente que la vive, que la asume y que la reproduce, por decirlo de esta manera, ¿no? Hay gente que de esa manera se maneja y hay que tomarlo con la seriedad, porque a mí me da mucha risa porque de pronto, incluso ustedes se dan cuenta en algunos capítulos o en algunas telenovelas, hay referencias de encuadres, hay referencias de narrativas, de películas, de culto, de libros de culto, de cualquier cosa de culto, ¿no? Y obviamente también mucho tiene que ver que a mí me encantaba una vez a la semana dedicarle una tarde a mi abuela paterna, ¿no? Siempre iba y me quedaba una tarde. ¿Y qué hacen las abuelas? Ver películas y que había en Galavisión películas a blanco y negro, ¿no? Entonces ahí es cuando empecé a ver, obviamente, películas, entender, ¿por qué esa película de Macario, de este señor del guajolote, es tan interesante? Pues porque la fotografía es de Gabriel Figueroa, ¿no? O ¿por qué la perla es bellísima, ¿no? Pues porque hay un señor ahí que se llama Gabriel Figueroa y literal así es Google, ¿no? A ver, ¿por qué me llamó la atención tal película, no? Y empezar a investigar y empezar a ver, y obviamente te conecta que hubo una influencia y con Nacho López, con Manuel Álvarez Bravo, con Manuel Álvarez Bravo, con Frida Kahlo, todo este movimiento, ¿no? Nacionalista de los 50. Entonces a mí me parece que inevitablemente de todos lados puedes agarrar, de todos lados tienes referencias, ¿no? También, obviamente, tengo un poquito porque mis papás se dedican a la serigrafía. Entonces, bien o mal, siempre he estado como un poquito apegada a las artes gráficas. No, la verdad es que me declaro incompetente para imprimir, pero sí he estado en el proceso de mi papá, cómo se fija, que el detalle, soy muy escrupulosa en las fotos. O sea, mis compañeros de pronto me dicen que soy muy mamona, muy sangrona. Y la verdad es que sí lo soy, pero en el trabajo, de verdad, a mí, por ejemplo, los planos limpios, es algo que me encanta cuidar, ¿no? Porque creo que son un montón de cosas las que terminan contando tu propia historia y yo es lo que estaba encontrando ahora que me he hecho este análisis tipo freudiano, ¿no? De por qué hago esto y por qué cuento esto. Oye, voy a tomarme aquí la Está bien. voy a tomarme la oportunidad de hacer un paréntesis y cuéntame de qué significa ser escrupulosa en tu trabajo fotográfico.
Bueno, ahora que estoy trabajando en un sitio completamente distinto para mí, que es la comunicación estratégica en gobierno, me he vuelto demasiado metódica. Yo no era así. O sea, mi jefe luego cuando le he dicho, güey, yo sí era de las que sacaba 7, 6 y que si pasaba en la escuela, pues ya era como un adelanto, ¿no? Es que creo que sí hay un método. Creo que para poder contar una historia hay que tener un badaje, hay que buscar, hay que documentarse, hay que tratar de hacer como esta alineación, ¿no? Para mí, involucrarme con una historia es investigar, antes que cualquier cosa es investigar, y también investigar qué se ha producido, qué referencias hay al respecto, por qué se hace esto, incluso hasta en los temas más niños, ¿no? Por ejemplo, hemos hecho trabajos bastante padres. Por ejemplo, esta de los chicos de Drag Syndrome se presentaron en el Teatro Alarife en una función de sábado a las 9 de la noche que nadie iba, y le dije a esta Claudia, también del colectivo, le dije, oye, ¿por qué no vamos y tomamos fotos? O sea, la verdad es que es un tema que en mi cultura lo está resaltando, pero creo que es un tema que está muy padre porque te habla no solo de una inclusión para personas con síndrome de Down, te habla de una inclusión completa, te habla de personas que su identidad también está junto con la discapacidad, porque las personas discapacitadas también tienen identidad sexual, eso es definitivamente. Entonces, por ejemplo, salió esto, ¿no? El otro tema de la raicilla, bueno, es un tema obviamente de dominación de origen, y yo me hice así como toda mi rutita, busqué los contactos, hablé con las personas. Fue un viaje de 3 días, por ejemplo, por toda la sierra de la costa, por allá, y ahí es donde literal, así se vivía, ¿no? Y hablas con los maestros taberneros. Y creo que va mucho de la mano de lo que hablamos alguna vez, Michelle, cuando hablamos antes de la charla, de que ahora que volví a Guadalajara, hice como un compromiso muy personal en que tenía que conocer de mi estado. Me fui sin saber nada de mi estado, me fui sabiendo los lugares comunes de mi estado, y ahora regreso con ganas de aprender todo lo que pasa. Y pues es como una responsabilidad de ser escrupuloso, porque al tener todo muy claro, al saber qué es lo que deseo comunicar, por consecuencia va a venir los planos limpios, van a venir retratos así, van a venir estas ideas ya muy fragmentadas, ¿no? Y creo que el contar historias parte de algo súper básico, comunicarse con alguien más, o sea, platicarle, a ver, señora, o a ver, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué usted es lo que considera más importante de esto? ¿Por qué lo considera importante? Si yo le tomara una foto aquí, ¿cree que demuestre lo que usted me dice? Si me dice, no, no, me dice, sí. Y ahí es donde creo que lo escrupuloso a la hora de hacer un producto o de una historia es importante. Conocer a la persona mucho antes de tomar una foto. Yo, obviamente, al tener una escuela de periodismo, yo a veces hacía 4 o 5 asignaciones al día, había temas buenísimos, y yo solo podía tomar 20 minutos de foto y ya me tenía que ir corriendo al otro lado de la ciudad a tomar las fotos, y yo no conocía a la persona, ¿no? Obviamente de pronto me tocaron grandes artistas, escritores, músicos tomar. Obviamente te quieres quedar ahí, ¿no? Y te dan todo el tiempo y te meten presión de que tiene que salir un retrato súper increíble, ¿no? Pero a veces no te daban tiempo de conocer a la persona. O sea, ¿sabías quién era? Por ejemplo, me tocó ir a la casa de Elena Poniatowska, ¿no? Sé quién es Elena Poniatowska, sabemos todos quién es Elena Poniatowska, pero para saber de eso, pues obviamente hay que leer, ¿no? O, por ejemplo, me tocó ir a X lugar y también lo mismo, ¿no? El periodismo, creo que es más bien el diarismo, lo que muchos se refieren. El diarismo no te permite sumergirte, ¿no? Conocer de las personas, platicar con las personas, ser empática con las personas, porque a veces uno está en una agenda que te marca una persona que a veces tiene mucho más que ver de cómo le caes a la persona, que incluso si tú estás apta para platicar de ese tema. Es como este tema de por qué los hombres cubren una marcha feminista, ¿no? Digo, hay X posiciones, yo no me voy a meter en eso, pero es lo importante de conocer qué personas pueden contar tal historia, y creo que también parte mucho de lo que yo represento. Yo soy una mujer trabajadora, soy una mujer de edad, soy millennial, lo que tú quieras. O sea, mi conocimiento sobre la vida o sobre ciertas historias, pues se amolda a lo que yo vivo, a lo que yo siento, a lo que yo vibro.
Obviamente, si tú me vas a llevar a tomar fotos de las señoras copetonas de Providencia o de Puerta de Hierro, yo lo voy a sacar más bien un trabajo sobre un poco de crítica, no, no obviamente estas fotos de sociales o estas fotos súper bonitas, porque no va con mi código, porque no va con lo que yo sé y lo puedo hacer, pero no va conmigo. Entonces ahí es cuando separamos, porque hay que ser escrupulosos, porque hay que planear, porque hay que tener respeto por las personas. Las personas te regalan el tiempo, las personas no necesitan de tus fotos. No les vas a venir a salvar la vida a las personas al tomarles una foto, no van a hacerse ni más ricos, no van a hacerse ni más pobres, no van a cambiar. Ojalá, digo, hay momentos, obviamente hay fotografías que simbran, como la fotografía del niño, de la niña, que al final era niña y luego fue niña, y del buitre. Obviamente ahí fue un movimiento de hambruna, fue algo impresionante, ¿no? Si uno logra eso, qué padre. Pero lo real es que muy pocas personas logran eso. Entonces, por eso creo que hay que ser escrupulosos, respetuosos, siempre cuando nos dirigimos a alguien. ¿Has notado algún cambio en tus fotografías de cuando te dejabas llevar por el instinto fotográfico, por el disparo, por el encuentro, por la sorpresa, y ahora que desarrollas método? Sí, bastante. O sea, ha sido un cambio radical. Yo creo que igual si ustedes pueden revisar mi Instagram, incluso ha cambiado muchísimo porque creo que dejas de desear tener la foto y empiezas a entender que tú tienes que fabricar tus fotos, que tú tienes una voz, ¿no? Eh, yo soy de la idea de que hay dos tipos de fotos. La foto que es un perdón por la palabra, pero es como un putazo visual. Es una foto que te llama, que te excita, que, wow, pero que la dejas de ver los 3 segundos. En cambio, hay otro tipo de fotos que son, me parece, no sé si elegantes, no sé cómo descifrarla, en la que tú entiendes que el fotógrafo trata de decirte algo, el fotógrafo está pensando algo, ¿no? El fotógrafo necesita decirte algo. Creo que a partir de dejar los medios es cuando te vuelves más consciente, porque al final hay trabajos impresionantes de los compañeros que los dejan ir una semana a la Costa Chica o no sé, a Chiapas, lo que tú quieras. Pero a los que somos humanos y que nos daban el diarismo de todos los días de rueda de prensa con Claudia Sheinbaum, luego de ahí te vas a ir a Polanco a una rueda de prensa de espectáculos, luego de ahí te vas a ir al Club de Industriales a esperar a que salga no sé qué secretario, porque solo quieren la foto saliendo del Club de Industriales, ¿no? Es imposible que alguien quiera que, o sea, obviamente tengas la foto, te pueden salir fotos buenísimas, pero no es tu voz. Creo que al final sí puede ser tu voz, obviamente, porque uno decodifica los mensajes y decodifica lo que ve, pero te cambia brutalmente el poder tener tiempo para crear y poder sentarte y pensar y investigar y demás. Ser consciente, creo que ser consciente más bien. Es bien interesante eso porque, digamos, en mi trabajo fotográfico también juego a esas dos cosas, ¿no? El trabajo que da de comer y el trabajo que alimenta, ¿no? Y también en el trabajo que alimenta no tengo ninguna, digamos, ningún, ningún compromiso con nadie. Y entonces puedo elaborar fotografías con los contrastes más altos, con la composición más tensa, con el momento más inesperado, pero que de alguna manera retrata lo que soy, ¿no? Y la fotografía que da de comer, pues está limitada. Te dicen, ¿no? Tantos ratios de contraste o tal composición o no te pases de los tercios o lo que sea, ¿no? Y entonces a mí se me hace muy interesante algo. Me encanta que como freelance no solo perteneces a un medio, sino que publicas en un montón de lados. Y yo creo que una de las preguntas que quizás muchos de nuestros colegas que están inquietos por hacer fotografía documental es cómo, cómo te puedes aproximar a esos medios, qué medios escoges, cómo seleccionas y cómo haces llegar tu trabajo. ¿Qué calidad debe tener, por ejemplo, tu trabajo para poder publicar? En el New York Times publicaste lo de tu hija. ¿Sí fue en el New York? Sí, Sí, ¿verdad? sí. ¿Cómo Te puedes voy a llegar? ser, te voy a ser bien sincera. La verdad es que yo tengo un problema de que no tengo seguridad en mi trabajo. Entonces, digamos que a mí la Parece pandemia todo lo opuesto, ¿eh? no, no, la pandemia a mí lo que me ha dado es, lo que te estoy platicando es lo que me ha puesto a pensar en la pandemia, ¿no? Que es como el primer minuto que me ha dejado sentarme, meditar y literal hacer esto. Y también es el primer momento en el que decido hacer trabajos fuera de mi trabajo.
siempre era como, sí, trabajo en el Universal, trabajo en el Informador, trabajo en tal lado. Yo solo tomo fotos, ¿no? De mi agenda y son para mis medios. La verdad es que a mí me ha dado la cuarentena un cambio radical en eso. Me ha dado también, voy a ser franca, también donde yo trabajo ahorita y el jefe que tengo y el otro jefe que tengo, me dan como mucha libertad porque yo trabajo en el sector económico, es el sector que menos color tiene en el universo, ¿no? Y que de pronto sí, ¿no? Es cuadradísimo, cuadradísimo. Pero la verdad es que así, a palabrar, es como me han dejado hacer literal las cosas. De pronto yo les presento productos y es lo que sale, ¿no? Y bajo esta excusa de que hay que hacer la comunicación más cercana, que definitivamente de pronto a la comunicación estratégica o social, o como le llamemos de burocracia, le falta esa cercanía. Con eso creo que he estado haciendo mi trabajo, ¿no? Obviamente, para tener este trabajo tengo que hacer otro trabajo y tengo que hacer otro trabajo y poder tener esta posibilidad de hacerlo, ¿no? Y tener otras responsabilidades que tal vez ni siquiera mis compañeros saben, ¿no? Que de pronto hay que chambearle para poder tener esto. Pero sí creo que lo primero es, pues, saber qué quiero contar, por qué lo quiero contar y qué voy a ganar con contarlo. Dentro de mis diatribas ahorita en la cuarentena, lo que he entendido es de que uno es un ser, obviamente en la sociedad, pero que también el hecho de pertenecer a un grupo, de tener una historia, es importante. O sea, no tenemos que ir a la selva lacandona, al último rincón de México para contar la historia más importante, ¿no? Sino que aquí en Jalisco hay muchísimas historias, hay muchísimas cosas que no se han contado por X razones, ¿no? Obviamente, quizás por la visión fotoperiodística, fotodocumental. Mucho tiene que ver que los de Guadalajara no tenemos muy buena fama en la hora de trabajar, ¿no? Eso dicen los compachilangos y los compachilangos. Nosotros decimos que los chilangos no son fáciles de trabajar, digo, como todo, ¿no? También tiene que ver que en Guadalajara pues no hay medios, también tiene que ver que casi no hay exposiciones de fotografía aquí en Jalisco, o sea, hay muchísimas cosas, ¿no? Pero creo que los que ahorita tenemos la batuta de ser los jóvenes creadores, digámoslo, tenemos mucha responsabilidad de mostrar lo que vivimos. No necesitamos hablar de tradiciones, no necesitamos irnos a la sierra, no necesitamos irnos a la costa. En Guadalajara, ciudad, hay muchas historias. Y creo que a partir de eso es donde tenemos que posicionarlos. Ok, si yo quiero contar una historia local, ¿cómo la voy a vender universal? ¿Cómo voy a saber que esa historia que me late un montón se puede comparar con la historia de las cholitas que hacen skateboarding en Perú, ¿no? ¿Cómo puedo competir? O sea, la verdad es que es competencia, la verdad es que también es mucho de las convocatorias, es mucha gente no le gusta, pero el Instagram ahorita está haciendo una ventana de oportunidades impresionante en donde muchos fotógrafos te conocen, te reconocen o te les encanta tu trabajo o no les encanta, pero es una forma de conocernos. Digo, ahorita la verdad es que las redes sociales, independientemente de lo que pueda parecer, incluso pueden ser un portafolio. Yo platicaba que yo en Facebook soy pura guasa, o sea, yo en Facebook no me lo tomé en serio, pero el Instagram un poquito más en serio de pronto, ¿no? Mis fotos sí las pienso, así digo, bueno, esta foto sí la quiero subir porque esta foto me representa o porque esta foto va a pasar algo. No había sido consciente otra vez hasta la cuarentena, porque mi hija le encantan los planetas y le hice un traje de astronauta y les tomé unas fotos. Yo sé que se pueden ver súper bonitas y súper lindas, pero la verdad es que también tomarle fotos a mi hija cuando los dos tiene padres fotógrafos es un caos, ¿no? Yo las puse en mi Instagram porque yo estaba viendo si las publicaba en algún lado, a ver si tenía suerte. La verdad es que no tuve nada de suerte, no les interesaban en ningún lugar, obviamente pagándome, yo ya no regalo trabajo. Y pues dije, pues las dejo, ¿no? Y pum, que se empiezan a hacer virales las fotos. Y que me hablan de Telemundo, me hablan de TV Azteca, nos hacen nota de esto. Empezamos con las cuentas de Everyday México, Everyday Latinoamérica, Everyday Argentina, etc. Y de ahí se empiezan a colgar y empiezan a ver cosas. Entonces, o sea, hay que entender que ahorita, como somos unos consumidores de imágenes, cualquier ventana, incluso hasta la menos que creamos, puede ayudarnos a que se vea nuestro trabajo. Pero obviamente el que se vea nuestro trabajo va con una responsabilidad. Si yo cuento una historia y esa historia es de otra vida que no es la mía,
sí tengo que ser responsable con cómo lo publico y dónde lo publico y qué digo de él, ¿no? En el caso de Joan, por ejemplo, la historia de una chica trans, que también desarrolló este año, digo, este año no he dejado de trabajar. Y justo ese trabajo lo había hecho por la exposición de miradas compartidas que se hizo en las rejas de la Ciudad de México con otras compas fotoperiodistas que me invitaron. Ese retrato, y dije, bueno, pues lo voy a hacer historia, ¿no? Porque Joan yo la conozco desde que tenía 3 años, y ahora yo la conocí ya como Joan, y se llamaba de otra forma antes, ¿no? Ahora se identifica como mujer trans, y fuimos, o sea, es hacerle el seguimiento completo de lo que está pasando, de lo que vive, de cuando por fin consigue su INE con su nombre real y con su identidad real. Y obviamente este trabajo salió publicado en Pie de Página, que obviamente es un medio que se especializa en derechos humanos, ¿no? Entonces, sí, lo que puedo recomendar definitivamente es, ojo, hay que saber dónde queremos sacar nuestro trabajo, por qué lo queremos sacar, y aunque nos cueste muchísimo trabajo que nos paguen, la única forma en la que vamos a hacer que la foto lo entiendan, que es una amalgama de conocimiento y amalgama de experiencias, es que nos empiecen a pagar. No regalar dinero, no decir, bueno, es que me van a publicar, no. ¿Qué me vas a pagar, no? A mí me costó Ubers, me costó mi equipo, me costó disparos de la cámara que sabemos que, que no nos lo regalan. Creo que es eso, ser conscientes de qué quiero contar, dónde voy a contar, dónde lo voy a sacar, y si me interesa, ayudar a la otra persona, porque también hablábamos de que ahora que ya estoy contando historias sin un medio atrás, estoy tratando de que lo que sea que me paguen, dividirlo a la mitad a la persona que me cuenta su historia y a mí, ¿no? Incluso si yo la puedo ayudar en otra cosa, pues adelante. Y es eso, ser responsables. Creo que ahí es donde partimos todos. Ser responsables desde cómo formulo mi trabajo, qué quiero hacer de mi trabajo, dónde va a terminar mi trabajo y qué voy a ganar con mi trabajo. Creo que es como un circulito completo. Sí, no, no es habitual y es maravilloso que pongas en el tablero la consideración a la persona fotografiada, ¿no? O sea, lo platicábamos y a mí me gustaba ese punto, ¿no? Que es que finalmente no es tan habitual, pero todos somos parte de ese equipo, ¿no? Eh, eso te hace ser muy humana, ¿no? Eso es la firma de Alejandra Leiva, ¿no? Eso es tu inquietud por las personas, eso es tu compromiso por el mundo, eso es tu interés por ciertos temas. Ale, en estos temas, ¿en qué te fijas en el mundo? ¿Qué es lo que te conmueve del mundo? ¿Cuáles son tus temas favoritos y de qué te gusta hablar? La verdad es que a mí me gusta hablar siempre. O sea, puedo platicarte hasta de la cosa más tonta y me gusta hablar porque me gusta como, sí, yo supe esto, ¿no? O yo viví esto. Creo que muchas de las veces es circunstancial lo que me ha tocado. Volvemos a lo que también platicamos por teléfono, de que las historias que estoy eligiendo las elijo porque siento, digo, no sé cómo se puede ir, pero siento que a partir de que fui madre, como que abrí los ojos, ¿no? Como que dije, cabrón, o sea, como, caray, o sea, están estas cosas que no sé por qué no me interesaban antes, no sé si yo estaba muy sumergida creo que estaba muy sumergida en mí y en mi vida, y ahora lo que menos me preocupa soy yo y demás, y eso puede también ser otra cosa, ¿no? Pero es como explicarle a mi hija qué es lo que es este mundo. O sea, si mi hija, por ejemplo, platica con Joan, yo le decía, mira, Joan es una chica trans, es una chica que se identifica, había nacido con sexo, había sido niño, pero ya decidió ser niña por esta y por estas razones, ¿no? Creo que el contar historias te hace involucrarte en la dinámica social y entenderla y asimilarla. Eh, te contaba, ¿no? Que la semana pasada tuve la fortuna de ir al norte como parte de un trabajo y también me he hecho unos retratos, ¿no? Ahí bastante graciosos, no graciosos, sino interesantes, porque los güiras se burlaban de mí porque llevaba unas telas y decían que eran las telas de sus santos, ¿no? Que me había robado. A mí también siempre me traen de bajada, entonces pues yo siempre me la paso riéndome de esas cosas, pero es eso, es como, ok, yo nunca he ido al norte, la verdad es que no recuerdo que más joven me interesara hasta hace poco, es como de, órale, está esto, yo se lo platico a mi hija, pero también me lo platico a mí, como cosas que nunca me platicaron antes, tengo la responsabilidad de platicármelas y de entenderlas. Eh, yo siempre, o sea, no sé, soy así porque incluso con los compas del trabajo,
Luego dicen que nos juntemos, ¿no? Para vernos y tal. Obviamente por la cuarentena no ha pasado, pero hay un bar de chicas trans, de que son, no, más bien de chicas, ay, se me fue el nombre. Como tipo, estos espectáculos, son chicas drag queens, que están ahí en el centro, ¿no? Que se llama Green Mood o algo por el estilo. Y a mí siempre me llamó la atención porque yo tomaba el 625 para irme a mi casa que antes vivía en el sur, vivía en Las Águilas, y siempre veía espectáculo y dije, ¿qué pedo, no? Estamos en la Guadalajara más tradicional, enfrente hay una iglesia, estamos a 10 cuadras de la catedral, estamos en la Guadalajara donde eres heterosexual y te vas a casar a la iglesia y vas a ser virgen hasta que estés diciendo el sí, ¿no? Entonces, ese tipo de cosas creo que no fui consciente antes de que era como, ¿qué onda? O sea, ¿por qué estas cosas no son extrañas? Sí, gracias por el drag, Jorge. No me acordaba. Sí, justo, fue como eso de, caray. O sea, estoy viendo la ciudad que yo no había visto en mis 25 años, ¿no? Dijo. Y sí, obviamente tiene mucho que ver que yo vivía en la zona sur, por ejemplo, toda mi educación fue en la zona sur, y pues yo obviamente pues ahí sabemos que de pronto es un poco metódico la vida, ¿no? O metódica la forma de vivir, de sentir y demás. Y dices, órale, qué loco. Y creo que es eso, me cuento las historias para entender, para también entender las mis hijas y para reconocer que vivo en una sociedad hiper mega cambiante, ¿no? Decía Maxim Casanovs, un colega fotógrafo que se especializa en la atención, ¿no? Y entonces él considera que todos los procesos creativos, y cuando decimos procesos creativos son las conexiones neuronales, no solo entre las neuronas, sino entre otras más, para establecer más lazos, sucede cuando prestamos atención. Y me llama la atención que mencionas esto de ser madre te abre los ojos, y la pregunta que surge es cómo explicarle el mundo, ¿no? Y entonces automáticamente tus neuronas se ponen a trabajar y seguramente surgieron conexiones que antes no sucedían. Seguramente esto les pasará a quienes hayan sido padres, ¿no? Supongo. ¿No? Esta experiencia de ser madre y fotógrafa y además financiar, a ver, hay dos preguntas. La primera, voy a entrar primero por este lado. ¿Tus viajes para tus proyectos, te los financias tú? Algunos sí, algunos no. Ahora te digo, tengo la fortuna de que tengo un lugar donde como que, donde chambeo que dicen, sí, está chingón, tú dale, ¿no? También no he sido tan, o sea, por ejemplo, el viaje de la raicilla no los pagó la gente del Consejo Regulador, ¿no? O sea, es como entender que hay cosas que a la gente le interesa más que se vean y hay cosas que a veces no. Por ejemplo, en la sierra a la gente no le interesa que le tomes una foto, no le interesa tener la postal súper bonita de los güirras riéndose o los güirras con sus contrastes de colores en la ropa. O sea, no, creo que hay que entender también, ¿no? Eso. Algunos viajes sí me ha tocado pagarlos, pero la verdad es que desde que empecé a trabajar acá, no me toca. La verdad es que he tenido mucha suerte y han aceptado como los trabajos que presento. Y en este ejercicio de la originalidad te han permitido ser tú. Sí, y eso es también muy difícil porque, muy difícil, o sea, muy padre, pero muy difícil porque, por ejemplo, en el Universal, yo era la fotógrafa más joven, ¿no? Era la fotógrafa de provincia y era pues, la mujer, era casi la única mujer que había en el equipo joven, ¿no? Porque había otra mayor que es una compañera ya de la vieja guardia, ¿no? Obviamente los viajes más padres a mí no me tocaban, jamás me tocaron los viajes más padres, los viajes a San Francisco, los viajes a California, los viajes a la Sierra Tarahumara, los viajes a la Costa Chica, esos jamás me tocaron, me to ahí me da mucha risa porque me tocaron viajes bastante cómicos. La verdad es que yo viví un proceso muy interesante en el uni. Estuve 4 años y tuve 6 jefes. En 4 años tuve 6 jefes, ¿no? Y pasaron fotógrafos súper ilustres que ustedes deben de ubicar, como Ulises Castellanos, Federico Gama, que no me voy a meter a hablar profesionalmente de ellos, ni personalmente de ellos, pero, etc. Pero fue muy interesante porque fue como, carajo, o sea, yo sé que definitivamente no voy a salir, sé que definitivamente no me van a dar estos viajes de premios, me los tengo que crear yo, tengo que crearme las formas de contar una historia, tengo que buscar la forma en la que
en la que, oye, carajo, estoy contando. Y me empezó, ahí va la otra cosa. Cuando empecé a agarrar como el chip de las historias y nos empezó a ir muy chido en las historias, creo que una de las, tengo bastantes, pero una de las que más me marcaron fue para el Día del Padre. Hice unos retratos así súper apresurados, pero que les hice con una de mis mejores amigas, reportero obviamente, que fue de los papás que salen de vivir de la calle a tener una vida más, pues estable, ¿no? Y obviamente me tocó con este chico que vivía de, pues, robar, que vivía que había estado en el penal no sé cuántas veces, yo creo que desde que era como adulto, que se acostaba en vidrios en el metro, que también hay muchísimos, ¿no? Era como empezar a contar esa historia, y por ejemplo esa historia se fue aportada en Metrópoli, en el Uni, o por ejemplo me tocaba, este tema me pareció bastante interesante. Fuimos una amiga y yo a tomar fotos del nuevo centro de hospitalario del ISSSTE, ¿no? Allá en Mérida. Entonces, pues nos pagan los viáticos, nos vamos súper bien y nos llevan a comer y toda la onda. Y justamente yo soy muy chingaquerito, soy exageradamente chingaquerito, así de, oye, no se me va eso. Entonces, les dije, oye, pues es que los flamingos, ¿no? Ubicamos todos la postal de los flamingos en el atardecer, el agua rosada, los manglares. Dije, yo quiero esa foto, ¿no? Yo la quiero. Oye. Me dijo, ¿sabes qué? Ya no hay flamingos ahorita, porque migran. Y la lanchita te cuesta 1,000 varos, ¿la vas a pagar? Y dije, no. Híjole, no, yo no lo voy a pagar, ¿no? No me dan viáticos para eso. Y justo íbamos así, literal, en la carretera con el chico que también se portó a todo dar. Y pasamos por una cooperativa salinera rosada, de sal rosada, ¿no? Literal, así te digo, fue el atardecer, ¿no? O sea, fue de 15 minutos, ¿no? Y le dije a mi amiga, otra muy buena amiga que se llama Perla Miranda, reportera en Universal, dije, hay que bajarnos, güey. Hay que bajarnos y a huevo que te va a salir una historia muy chingona, ¿no? A huevo que va a salir algo perro. Y en chinga, yo así, literal, así, ¿no? Y creo que ni tenían los guaraches puestos, se me habían roto los guaraches, no sé, ¿no? A mí yo siempre soy súper despistada con esas cosas. Y fue portada en el Universal, ¿no? Ese tipo, o sea, son como cosas muy graciosas. Y creo que vuelvo al punto en el de que, aunque las circunstancias sean las más jodidas, por decirlo, que sean las circunstancias donde nos limitan más como fotógrafos, nosotros podemos siempre buscar, porque siempre hay historias, porque siempre hay gente increíble, hay gente que te puede nutrir de una forma maravillosa, hay gente que te enseña, la gente que a veces te dice no, está bien, porque dices, güey, o sea, no llegué de la forma adecuada, no llegué respetuosamente, y por eso vuelve al círculo de que todo tiene que ser de una forma respetuosa, porque justamente también lo viví en la sierra. A mí nunca me habían dicho tantas veces no. Pero entendí que la gente no gana nada contándose su historia. La gente no va a ser más rica, no va a ser más pobre, pero tú sí puedes ayudarlos a que ellos sí se sientan importantes. Y por eso estos retratos, que todavía no salen, pero que espero que salgan pronto, me gustaron tanto, porque justo cuando se hacen trabajos en la sierra, nunca hablamos como de esta cuestión de visibilizar, de dar respeto. A mí me encanta esta teoría que tiene Graciela Iturbide, que siempre habla de que siempre hay que elevar a nuestros personajes, ¿no? De que siempre hay que ponerlos en el nivel más alto, que siempre hay que posicionarlos, que sin ellos nosotros no figuramos. Y efectivamente, cuando yo planeo un trabajo, trato de darle todo el respeto, trato de hacerlo sentir como a mí me gustaría que me hicieran sentir si quisieran platicar de mi vida o si quisieran hablar de mi hija. Justamente es eso, darles el respeto se da desde el día uno en que uno piensa la imagen, desde el día uno en el que uno les pone el título a la historia. Es así. Yo voy a contar la historia de por qué mis perras se la pasan ladrando. No sé, es una historia muy freak, pero porque se las están ladrando ahorita. A ver, para que mis perras estén ladrando de enfadosas, hay un trabajo de fondo, de rescate, en donde mi esposo y yo fuimos y los encontramos. O sea, es como eso. O sea, nosotros tenemos que ser tan respetuosos a la idea, al momento de idear algo, de contar algo, que lo mínimo que una persona que te va a contar algo de su vida o que te va a dar su nombre o que le deja tomar la foto, es que tú lo hayas planeado antes.
o que a veces, obviamente, a mí, pues bueno, la street photography hubo un tiempo en el que me interesó mucho, obviamente, en mi desarrollo, pero la verdad es que ahorita me encuentro con estas cuestiones de no voy a tomar foto, voy a disfrutar, o sea, voy a disfrutar estar ahí, no es necesaria la foto todo el tiempo, la foto me sirve, pero la foto muere, o sea, la foto no se queda ahí. Y justo también, perdón si soy muy repetitiva, pero en viaje al norte, fuimos a una localidad en donde literal teníamos ya como 4 días sin bañarnos. Yo sé que Fabi me va a decir que por qué no me llevé jabón seco o shampoo seco, pero pues la verdad es que no me acuerdo de eso, ¿no? Y entonces, la única forma en la que no cuentes eso, pues es que es parte de la experiencia de ir allá, ¿no? Es parte de la, digo, fui Boy Scout, pero fui Boy Scout de 6 a 8 años, a la verdad es que no me acuerdo ni madres. Y la forma en la que nos pudimos bañar fue en un río como toda la población se bañó. Fue en un río, fue como la pareja de personas mayores, fue en un río, nos metimos en el río y estábamos así como de, carajos, ¿qué hacemos? Está bien fría el agua, ¿no? Y les dije a mis compas, oye, ¿y si les jugamos retos a los morros? O sea, se están lanzando unos morritos de 10 años, súper flaquitos, y nosotros todos gordos, obviamente, mis compañeros obviamente más gordos, y pues les juntamos retos de clavados, ¿no? Entonces ahí es donde me decían, oye, ¿no vas a tomar fotos? Y digo, no, es que la fotografía también tiene, creo que es muy egoísta también a la vez. ¿Por qué yo voy a visibilizarlos? ¿Por qué yo voy a, de esta cuestión, el río es la vida de San Sebastián? ¿Por qué yo voy a contar esa historia? Porque no quiero que venga el turismo, aunque suene terrible, no quiero que llegue gente a depredar, a despedazar esto que es parte de la historia, porque al final el río a las 5 o 6 de la tarde es la vida de esa gente. Esa gente, su estado emocional es cuando se junta ahí con sus hijos, cuando se junta con sus padres, cuando conviven bañándose, cuando conviven lavando ropa, cuando conviven haciendo cosas. Creo que también el contar historias a veces es muy egoísta y es muy egocentrista, porque no se necesita contar todo. Yo me quedé con esta super experiencia que la verdad se la voy a platicar a quien sea que me diga, oye, ¿cómo te fue en el norte? Pues déjate, hice unas retas de clavados, imagínate. Así literal, en chones, en boxers y en blusa nos aventamos. No, fue. Creo que eso es parte, creo que también las historias y la fotografía es parte del respeto, es parte de entender que a veces no eres necesario, que no te necesitan. Si yo supiera que hay un problema, que les quitan su agua, que tal, creo que ahí la narrativa es diferente, creo que hablamos de una problemática. Pero cuando hablamos de algo que da la vida a ese pueblo y que ese pueblo quizás ha estado así porque no ha llegado ninguna de estas empresas enormes o no ha llegado quien quiera encapsularlo o quien quiera contaminarlo con aguas negras, entonces realmente yo no tengo nada que hacer ahí. Creo que ahí es cuando dices, bueno, me voy a separar y voy a darle el respeto. Entonces, creo que el respeto es al final todo lo que nos maneja. Me haces pensar y me haces recordar en, eh, digamos, cómo ha subido esta curva por el interés de lo visual, ¿no? Ahora todo se tiene que ver, ¿no? Los que se denuncia a la gente por un video, por una fotografía, se exhibe por un video, una fotografía, y entonces todo se evidencia a través de la fotografía. Y ahora que dices cómo también existe este lenguaje de los recuerdos, pienso también en las historias que eran contadas, ¿no? Ya sabes, los abuelos que te contaban una historia, los tíos que te contaban una historia, los primos que te contaban una historia, que no había evidencia visual, pero tú te imaginabas de qué tamaño era el toro que montó el primo por primera vez y que lo aventó 4 metros, y entonces toda la historia, todas las cosas también pasan por otro terreno, ¿no? Y a veces creo que por este afán de mirar, de mostrar, de todo, se ha perdido la gran oportunidad también de darle el peso a otras cosas como mirar, como, como, como atender, como esperar, como, como encontrarnos, ¿no? Y dice Carlos, hay historias que no se deben contar, hay mucha sabiduría en reconocerlas. Claro, yo me acuerdo alguna vez, y solo por jugar en este ping-pong de la reflexión contigo, eh, Cañón del Sumidero, primera vez que estoy allí, y cuando miro para arriba había una cantidad de aves. Y no tomé la foto porque me pareció
tan bonito quedarme viendo a las aves que dije, con esto me lo quedo en mi cabeza, ¿no? Sí. Definitivamente a mí también me pasó una vez, digo, ahí a veces de pronto sí siento que me ganó más la novatada, de que fue mi primera romería, ¿no? Y ya uno sabe, ¡ay, se atrás de la Virgen, córrele!, ¿no? Uno ahí saca todo el poco gimnasio que hace en su vida. Obviamente ya era mucho más delgada, era delgada, ¿no? A comparación de que usted ahora. Pero me acuerdo que corrí así, súper así, al puente, obviamente que ya quitaron por la línea 3, de González, Huerta, porque creo que él lo diseñó. Y justo cuando me voy subiendo, estaba todo el puente lleno de policías durmiendo, ¿no? Y dije, yo me quedé así congelada, porque obviamente no tenía la malicia que ahora ya creo tener, de que dije, no, pobrecitos policías, están bien cansados, ¿no? Imagínate si yo, mejor no han dormido en 2 días, ¿no? Es lo primero que pensé, o dije, no, me van a regañar. La verdad es que lo primero que pensé fue, me van a regañar, ¿no? Y ahorita es como, ay, me vale, ¿no? Lo guardo con el cel rápido y vámonos, ¿no? Creo que sí, creo que al final uno se queda con las fotografías que no toma, definitivamente. Bueno, Fabi cubre seguridad y dice que no, pero sí, eso sí pasó. Creo que uno se queda con las fotografías que no toma al final, porque volvemos al punto de que la fotografía habla del yo creador, yo hago esto, yo muestro, yo digo, yo creo, yo planteo, y puede ser muy redundante, pero volvemos al ejemplo que ya sabemos que acaba de pasar, ¿no? ¿Por qué creo que es necesario? Porque yo me creo necesario. La verdad es que uno no es necesario ni para un movimiento social, uno no es necesario para, para tal cosa, porque para llegar a una narrativa, para llegar a un objetivo, uno ya pasó por un montón de ciclos, por un montón de pensamientos, y creo que al final eso es lo padre. O sea, el momento en el que dices, ¿sabes qué? No, hoy no vale la pena tomar la foto, hoy no vale la pena, porque no todo el tiempo voy a tomar fotos, ¿no? Porque no todo el tiempo vivo de eso, también vivo al final. Creo que es eso. Oigan, carnales, ya saben que el micrófono está abierto, ¿eh? Cualquier pregunta que tengan, por favor, levanten su manita, hagan preguntas que tengan que ver con la construcción de historias, cómo empatizamos, cómo reconocemos cosas. Digo, yo sé, yo sigo soltando preguntas porque estoy muy inquieto, pero por favor, participen. Es muy bonito escucharlos también. Se anda poniendo socrático el asunto, dice Juan Pablo. Pues sácanos de aquí, hermano. Yo tengo duda con tus fotografías de drag con síndrome de Down. Es algo muy, pues no quiero decir extraño, pero sí lo es. Yo no sabía que existía esto. Sí, a mí también me lo pareció cuando lo vi. Pues volvemos al punto, es que el mundo está lleno de cosas que uno no sabe, que uno no conoce y que uno tiene que conocer, ¿no? Que asumirnos como entes sabios eh, es ambiguo, me parece un poco ridículo, porque al final uno tiene que aprender todos los días. Yo le decía a Alejandro, que también es fotógrafo, que es mi esposo, que platicamos mucho, obviamente, del proceso. En realidad, el proceso del respeto yo lo aprendí por él, ¿no? Él es hiper mega, o sea, si yo voy con esta bandera, él es como 10,000 veces más, ¿no? Y digo, imagínate el momento en el que ya no nos interese saber nada, que no nos interese conocer nada, que no nos interese cuestionarnos nada, vamos a estar muertos. Yo no me imagino la vejez como la de mis abuelos, que están encerrados después de todo el tiempo estar en la calle, ¿no? No es como de que no lo vaya a hacer en algún momento, pero sí creo que definitivamente en el momento en el que cuando nos dedicamos a contar historias o lo que sea que nos dedicamos a contar, dejemos de perder ese interés, perdemos parte de nuestra vida, o sea, perdemos parte de nuestra personalidad, no lo sabría decir, digo, no necesitamos estas historias, digo, extravagantes del Amazonas, en el último recóndito, el lugar más lejano de la selva, para saber que pasa algo. O sea, simplemente desde a ver cómo se hace el bolillo. Yo nunca me he puesto a pensar cómo se hace el bolillo. Y vivo en Guadalajara y me encantan las tortas ahogadas, ¿no? ¿Cómo se hace el bolillo? Ah, bueno, creo que tenemos el trabajo más precioso para eso. O sea, nosotros decimos, oye, no sé cómo se hace el bolillo, pues voy a ir a ver cómo se hace el bolillo, voy a leer cómo se hace el bolillo. Oye, pues fíjate que no me gusta la capirotada, ¿no? Pero tengo que saber cómo se hace la capirotada. Creo que tenemos el trabajo que justifica el querer aprender de todo, y sobre todos y en todo momento.
Querido Yadín, ¿quedas satisfecho? Bueno, eh, perdón, adelante, hermano. No, no, sí, sí, quedo completamente satisfecho porque es cierto, o sea, uno siempre llega a este tope en donde quiere saber más y siempre he tenido las mismas inquietudes, ¿no? Aprender jugando, aprender haciendo, aprender todo el tiempo. Y es muy interesante cómo de pronto uno cree que ya lo sabe todo y de pronto te sorprenden la vida y te da otra cachetada con algo completamente diferente. Sí, 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 sí. Dice Paco que la cámara es el mejor pretexto para hacer un metiche profesional. Absolutamente, Paco, ¿no? ¿Cómo da permiso? Alguna vez me acuerdo, fui a cubrir un maratón a Medellín, en Colombia, y entonces esa noche jugaban en el estadio un partido de la Copa América, el equipo local y otro equipo. Entonces yo llevaba telefotos y toda la cosa, pero yo no llevaba acreditación. Y entonces pues llegué y me paré en la puerta y dije, oye, soy fotógrafo mexicano, vine a cubrir el maratón, trabajo inventé nombre que trabajaba para otros medios, lo cual nunca he trabajado, pero entonces me dijeron, permíteme, y luego me dijeron, sí, pásale, y entonces esa noche también pasé haciendo fotografías que fueron para mí, ¿sabes? Porque no tenía ningún compromiso laboral con nadie sobre una oportunidad que me abrió la cámara fotográfica. ¿Escribes primero tus proyectos ahora en esta época? Antes de llegar a hacer la fotografía? ¿O te dejas llevar primero por la foto y luego escribes? ¿O hay algún proceso? Depende del proceso. Por ejemplo, volvió al punto de cuando hice el tema de la raicilla, fue una planeación, obviamente, que fue alrededor de un mes, en los que buscaba los contactos, en los que hacía, me he vuelto muy metódica en el trabajo, ¿no? Hago un documentito, ahí hago mis referencias, pongo mi documentación, pongo todo esto. Pero, por ejemplo, a veces, en el caso de la última foto que subí de Arturo, es nuestro contacto Ultrarica en la sierra, literal fue como lo que me inspiró la foto. O sea, la verdad es que obviamente se venía el 12 de octubre, obviamente se venía como esta no celebración ni conmemoración de todo lo que había producido la colonización en nuestro país. Y dije, oye, pero ¿qué foto puede ejemplificar más lo que he llegado a entender, ¿no? De esto, de por qué no hay que celebrar el día que me acaba de dar como un shock aquí en la cabeza, ¿no? De ideas y de pensamientos. Entonces, a veces yo la verdad es que en los textos sí soy completamente como yo hablo, ¿no? O lo que yo siento. Porque a veces nos han enseñado que como sentimos no es la forma correcta. O nos dicen ay, es que tú no escribes muy bien, que digamos, o es que tú no muestras esto. O sea, yo la verdad es que viví durante tanto tiempo, o sea, mis primeros momentos profesionales fueron de un no, 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 así no, así no, así no. Y dije, bueno, ahorita sí, sí. Y si lo poquito que he conseguido de chamba, o lo poquito que he conseguido publicando, o lo poquito que la gente ha dicho, bueno, Ale hace esto de fotografía, es porque soy yo, porque sí hay que aceptarnos. También hay un proceso emocional muy interesante que hay que hacer cuando uno cuenta historias, es conocer su propia historia. Uno de los pocos ejercicios que quizás, o de las pocas cosas que me dejó un jefe, no voy a decir su nombre, fue un ejercicio que hicieron de storytelling, ¿no? A él le pagan mucho dinero por hacer estos ejercicios de storytelling y a nosotros nos lo dio, ¿no? Porque nos iba a hacer una capacitación muy, muy extensa. Entonces yo tomamos todos este curso y nos puso literal en un papel que escribiéramos qué es lo que más nos había traumado, ¿no? Y yo ahí escribí una experiencia, obviamente, muy personal, muy fuerte, que al final fui consciente que terminó permeando en toda mi vida. Terminó permeando incluso en mi validación como mujer, incluso en mi validación como hija, como un montón de cosas, ¿no? Entonces creo que a partir de conocernos podemos reconocer a los demás. Creo que cuando uno habla de lo que ya no tiene miedo, de lo que uno ya no le representa nada, empieza uno a poder contar lo demás. Ya no tienes esta cuestión en la garganta, ¿no? Esta cuestión de que te oprime y que dices, no puedo hablar de estos temas, no puedo decir estos temas. Creo que eso es lo principal. Cuando después de tantos no, dices, bye, yo voy a decir esto,
yo pienso esto, yo hablo esto, y no me importa que no te interese, a mí me interesa y creo que es lo que hace que yo tenga un discurso, creo que es lo que hace que a mí me publiquen, creo que es lo que hace que yo tenga este trabajo, porque soy así, y después de tantos no, dije, pues sí, ahora sí, y aunque me digan que soy sangrona, que soy pedante, que soy lo que sea, no importa, porque después de tantos no, uno aprende a decir, sí, ahora sí va a ser así y ahora yo quiero que sea así, porque creo que ya basta de que nos anulen, ¿no? Sobre todo cuando somos jóvenes y perdón si tengo mucho el tema de género, pero creo que sí, cuando somos mujeres, somos jóvenes y queremos trabajar en la industria creativa, queremos trabajar en industria informativa, al menos en Guadalajara sufrimos una disminución en posibilidades impresionantes. Basta con ver cuántas exposiciones hace una mujer al año aquí en Guadalajara. O sea, la verdad es que creo que ni siquiera sé cuántas. Me siento, y en fotografía menos, ¿no? Ninguna mujer trabaja en medios, ¿no? Volvemos al punto. ¿Qué es lo que está pasando? Que realmente normalizamos el que nos trataran mal, el que nos digan que no, el que no nos tomen en serio, en el que no tengamos becas, en el que no tengamos publicaciones, que ahorita creo que independientemente del género, es un sí, es ahorita toda la industria la apuesta por tu voz, por lo que tú ves, por cómo tú decodificas las imágenes, y la única forma es aceptándolo. ¿Y ahora qué quieres que diga? Qué increíble. Tengo aquí algo que dijiste hace unos minutitos, bueno, hace ratito. Contar historias te hace involucrarte en la dinámica social. De nuevo, poner atención, ¿no? Ser consciente, no solo también de conocernos para reconocer a los demás, ¿no? Les decía ahorita que te ausentaste, que para mí el ejercicio de hacer la postura artística, ¿no? Cuando tengo que hacer esta reflexión de cómo miro el mundo a través de mis ojos, que no es un ejercicio necesariamente estético o plástico, ¿no? De me gusta componer con tales, no, eso es unas variables que dependerá de la fotografía las utilizas. Pero lo que reconozco en mi postura artística es que hay una postura humana, ¿no? Una postura social, una postura casi espiritual, ¿no? ¿Cómo me involucro humanamente con la vida, ¿no? Y entonces para hacer eso tengo que hacer un ejercicio de encontrarme a mí. Me llama mucho la atención preguntarte y ponerte una pregunta difícil, si quieres la podemos seguir dejando al final, pero ¿qué palabras podrían, sé que es difícil, pero qué palabras podrían eh, explicar tu postura artística, tu postura humana, cómo cuentas la vida a través de la fotografía? ¿Qué palabras definen? No sé, yo este año he tenido mucho la palabra privilegio. Estoy lidiando mucho con la palabra de privilegio porque me asumí como una persona que tiene muchos privilegios, obviamente, y que también al contar una historia uno la hace desde el privilegio. Digo, sé que suena súper redundante, ¿no? Pero uno es privilegiado por poder contar historias que no se asemejan a la tuya, a veces. O sea, uno cuenta cosas que no te van a pasar en la vida o que tú no vas a vivir. O sea, yo, gracias a Dios, tengo un baño, tengo una cama, la tienda está aquí en la esquina. Pero ahora, por ejemplo, voy a poner el ejemplo porque es lo que acabo de ver con los compañeros guirráricas. Dormimos en el piso, si bien nos fue bien, dormimos en el piso, no nos bañamos algunos días porque obviamente hay tan poca agua que ves a niños cargando bidones para llegar a su casa, ¿no? Y tener el agua que les va a durar 2 días. Creo que también parte de eso, creo que ahora la palabra que puede hablar un poco más de mi trabajo es el privilegio. Creo que es entender que el privilegio hace que nosotros también nos sintamos interesados en ciertas historias, y creo que también ahí hay que ser muy analistas sobre, ok, o sea, estos chicos, por ejemplo, de Drag Syndrome, obviamente son ingleses, en Inglaterra hay un chip cultural muy diferente, pero también no hay que tomarlos como el zoológico que había no sé, en Inglaterra o en Europa, de esto de las etnias más extrañas y las tenían exhibidas, ¿no? Ojo, también el contar historias diferentes
nos hace ponernos en esa línea en el de dónde abusamos de nuestro privilegio y en dónde entendemos que somos privilegiados y hay que respetar. Entonces, lo que yo he entendido este año, desde la pandemia, porque vuelvo al punto que la pandemia me ha cambiado mucho, es el privilegio desde ser la mamá que se queda en casa y se puede poner a trabajar, o ser la mamá que tiene la posibilidad de estar junto a su hija, o soy el privilegio de no perder mi trabajo en la cuarentena, el privilegio de también tener una casa, el privilegio de que aunque me dio COVID, no estuve hospitalizada, ¿no? No tuve que estar ahí en un hospital boca abajo. Creo que es eso, entender que uno es privilegiado sin llegar a esta cuestión de exhibir por qué uno es privilegiado y la otra persona no. Qué bonito, qué padre. Fíjate que nunca había dimensionado esta cualidad que nos regala la fotografía. Siempre se habla de este derecho, lo decía Paco hace un segundo, ¿no? Es como los doctores que llevan un estetoscopio, tú no le pides el diploma, ¿no? Para saber si de verdad es un doctor, le crees por traer el estetoscopio. Y entonces la cámara, por supuesto, abre estas puertas, ¿no? Y nos hace contar cosas, pero como desde una burbuja protectora y metiche y voyerista de por tener la cámara puedo observar, ¿no? Y nunca lo había puesto en esta dimensión del privilegio. La Y la suerte de cámara entrar a también es lugares. violenta, o sea, la cámara en realidad es un arma, o sea, Sí. volvemos al punto de lo que pasó, ¿no? Pero también volvemos que la cámara es agresiva, la gente puede estar platicando contigo, le sacas la cámara y se quedan, ¿no? Cambia la dinámica. Es entender que también la cámara es agresiva, la cámara permea, la cámara cambia, la cámara obstruye comunicación a veces, mientras en otros casos hace que la cámara hace que fluya la comunicación. Es como hay que entender. También fui más consciente en esto, porque ahora me tocó, con la pandemia, el trabajo que se publicado en el New York Times, en español, justo fue con fotos que tomé en el celular. O sea, yo, por ejemplo, si le tomo fotos, las fotos de astronautas se las tomé con mi cámara a mi hija, ¿no? Y en momentos así como súper, de que ella quiso, porque también me dice, no, y no se lo pone, ¿no? El traje. Y fueron con celular porque yo sabía que si yo las tomaba con mi cámara, la dinámica iba a cambiar completamente, ¿no? Obviamente, hace unos años, cuando recién llegó el iPhone a México, esta cuestión de la iPhoneography, ¿no? Que toda la gente decía, no, es que cómo puedes comparar una foto con un celular a esto, ¿no? Pero es que el celular te da la intimidad que la cámara no te da. La cámara te da, creo que al final redondeo con la carta de Sergio Larraín. Uno hay que tener la cámara, el instrumento, el aparato que a uno más le convenga, que a uno más sienta que va con la frecuencia. No siempre tiene que ser esta cámara reflexo, mirrorless, que nos meten, que tenemos que comprar 2000 lentes, que tienes que tener el 50, el 30, 1.8, 70, 200. No, creo que es eso. Creo que es entender todo lo que va consigo al tomar una foto. Y ahora sí ya me callo para la pregunta. No, hombre, no. Adelante, Paco, bienvenido. Hola, hola, todos. Me llamó mucho la atención ahorita lo que comentabas de que sí, definitivamente la cámara cambia la dinámica y es bien sabido, ¿no? Los que hacemos fotografía de calle, buscamos equipos pequeños, etcétera, etcétera. Pero un fenómeno muy curioso que ha sucedido y me ha sucedido mucho. Pues la mayoría de los clientes piden video y foto. Y cuando tú estás en la calle con la cámara, sin un tripié, y comienzas a disparar, la gente te ve como sospechoso, te cuestiona. Pero cuando está la cámara en un tripié, grabando video, la gente reacciona totalmente diferente. Exactamente. Y eso siento, no sé, mi pregunta es, ¿cuál crees que sea la explicación? Yo creo que es porque tienen ese derecho de presentarse como ellos quieren y no como uno los ve. Ay, jole, creo que es así, definitivamente, Paco, tienes la razón, pero también vivimos en yo sé que puede ser muy sociológico el asunto, pero vivimos en un momento en donde el celular también es un arma, aunque parezca que no. El celular también hace
fotografías que exponen a la gente, el celular juzga, el celular es como una herramienta que puede tomarse en dos filos. O sea, si yo voy caminando en la calle y un señor me toma una foto, obviamente me saco de onda. Y ahí volvemos a otro planteamiento, y quizás puede ser ético, yo no voy a hablar lo ético, creo que es más de tu forma de trabajo, tengo que pedir permiso a la persona y se ve la burbuja. La verdad es que yo últimamente sí he estado más en la onda de, ¿me deja tomar una foto? No me deja tomar una foto, yo la bajo, ¿no? También volvemos allá al respecto. Efectivamente, obviamente en la época de Cartier-Bresson, del momento decisivo, era un mundo completamente diferente, era una circunstancia completamente diferente. Él vino a México, tomó fotos que incluso nunca vamos a poder nosotros tomar, ¿no? Con acceso a donde nunca. Pero hablamos de una época en los años 40, en los años 50, donde tener una cámara significaba tener cierto estatus social, porque no toda la gente podía tener cámara, porque también dedicarse a la cámara, dedicarse a la fotografía es cara, pero no como en ese momento, porque en ese momento era completamente diferente el costo que tenemos ahorita. Creo que es eso, creo que es muy difícil saber realmente o decir, esto hay que hacerlo, esto no hay que hacerlo. Creo que ahí va mucho de lo que uno quiere decir, de uno por qué quiere decirlo, qué va a contar con eso y a dónde dónde plantea posicionarlo. Porque cuando uno es más consciente de todos estos, decide qué hacer, qué no hacer, qué tomo, qué no tomo y por qué lo tomo. Ahorita, por ejemplo, a mí en los periódicos te dicen, una asignación bastante graciosa. Llegó uno de mis jefes y me dice, Ale, necesitamos una foto para la portada de unos muchachos así literal, con uniforme de secundaria fumando mota. Y yo dije, ¿qué? O sea, me estás cagando, o sea, Libertad, me estás cagando, ¿no? Yo sabía que me estaba cagando. Por esas cosas que te ponen los jefes para ver si sí o no, ¿no? Sí, para ver si te cargan este mes la chingada o no te cargan la chingada. Dije, puta, ¿dónde carajos voy a conseguir un morro de secundaria con uniforme de secundaria fumando mota en el DF? Digo, yo ya sé dónde lo conseguí. Entonces fui caminando, ¿no? Y yo, obviamente, Alejandro es mi psicólogo y le dijo, no mames, este pinche güey me acaba de poner esta mamada, ¿cómo carajos? Me van a correr, nos venimos aquí, o sea, teníamos muy poco tiempo en el DF, tenemos como 6, 7 meses, ¿no? Obviamente, para un foráneo llegar a estos lugares, pues significa casi el tener o no tener la chamba. Y yo fui caminando y dije, puta, bueno. Y justamente me fui por el Monumento a la Revolución, no sé cuántas veces caminé por ahí, y de pronto iba corriendo, así yo, no sé, iba con los audífonos, y volteé y justamente vi a unos morritos fumando mota. Y dije, no mames, esto ya o sea, literal, el Dios, la vida, el destino, me los puso ahí para tomar estas fotos, ¿no? Y la tomé. Y salió la foto, ¿no? Y la publicaron. Salió de este tamaño, ¿no? Son esas cuestiones editoriales de los periódicos que uno como fotógrafo jamás va a entender por qué quieren una fotografía cuando perfectamente pueden llenarla con texto, ¿no? Entonces, es como una variante sobre todo. Yo creo que al final uno se tiene que sobreanalizar dependiendo de las circunstancias, porque definitivamente el momento en el que te encuentres como te encuentres, termina definiendo tus procesos creativos y termina definiendo tus procesos éticos, define todo. Yo te puedo decir que lo que yo tomé cuando vivía en el DF es completamente diferente a lo que estoy tomando ahora, espero que lo que tome el próximo año sea completamente diferente a la que estoy tomando ahorita. Y obviamente, si yo me pongo a ver en perspectiva de cuando empecé a tomar fotos, de que mi abuelo me decía que por qué me entretenía tanto tomándole fotos a las florecitas, a los árboles y todo esto, pues bueno, creo que jamás me hubiera imaginado todo lo poquito que he tomado, ¿no? Lo poquito que me ha tocado vivir. Creo que es un constante replanteamiento de qué hago, por qué lo hago, qué voy a hacer. Es lo que hablo de esta responsabilidad con las historias. No hablamos de que obviamente voy a contar la historia de alguien, pero al final una fotografía es una historia o cuento una historia. Si hablo en el sentido más, más estricto, aún el registro
de por qué en la esquina de la calle están tirando la basura, me habla de una dinámica social o de un acuerdo social que tal vez devino de que no recolectaron basura durante un mes y ahora ya las tiran en la esquina, ¿no? Todas las fotografías definitivamente cuentan historias, pero cuando nosotros nos sumergimos en los temas, cuando nosotros decidimos ser partícipes de algo, no puedes dejar de no replantearte las cosas, no puedes usar la misma metodología de trabajo año con año, porque bueno, en lo personal a mí no me funciona, no podría decir que hoy tomo las fotos que voy a tomar el siguiente año, porque creo que ahí es cuando uno se empieza a machetar, ¿no? Cuando uno ve las mismas fotos que hacen exactamente lo mismo, no veo la luz de la misma forma, no veo las siluetas de la misma forma. Antes, por ejemplo, no entendía tanto la importancia del perfil, pero no que solo estuviera perfil, ¿no? Que estuviera un poquito girado, ¿no? O ese tipo de cosas. Creo que eso es lo hermoso de la fotografía, que uno no deja de replantearse, uno no deja de pensar, y puede ser fotografía profesional, amateur, lo que uno quiera, pero si uno no deja de replantearse la metodología y los temas que al final te llevan a la metodología, pues creo que estás frito, ¿no? ¿Cómo tratas con la empatía y el respeto? ¿Cómo conectas con tus sujetos? Ya sé que hay un acercamiento previo, que son amigos, que parece que hay mucha intimidad, pero cuando tienes un nuevo encuentro, ¿cómo sabes, cómo mides el poder seguir, proseguir o detenerte? Aquí, por ejemplo, puso que cuando llegas a la mesa de redacción del periódico se jode todo. Sí, pero me atrevería a decir que no. Híjole, yo soy súper contraria, entonces te diría que no. ¿Y sabes por qué? Porque aún las cosas más pequeñas cuentan historias. Tuve una experiencia muy interesante. Una vez, a mí obviamente me tocaban negociaciones muy malas. Obviamente no había nada de color, ¿no? Y una vez encontré a un señor que no tenía piernas y que estaba en el metro. Y yo tenía que bajarme en Pino Suárez. No, tenía que bajarme en Chapultepec, creo. Y yo lo seguía hasta Pino Suárez desde Chapultepec, sí creo que se lo dice, Chapultepec. Yo tenía que irme más, creo que yo iba a la Cámara de Diputados, ¿no? Entonces ahí tenía que hacer transbordo en el Metro Candelaria, no recuerdo muy bien. Bueno, el punto es que ahí me lo encontré. Y así como de, pues lo voy a seguir, decir, oiga, señor, buenas tardes, no, me presento. Y tomo las fotos y las mando como vida cotidiana, ¿no? Y de pronto no me las publican, pero los compas de Metro Chilango, que también son muy buenos compas, que son la cuenta de Instagram, me la publican y de pronto ahí me empiezan a platicar y justo me pasó algo bien interesante de que me entrevistaron porque hicieron como unas mini entrevistas de fotografías que a ellos les parecieron relevantes que se han tomado en el metro y me preguntaron de esta fotografía, ¿no? Creo que es no quedarse en el sitio, no quedarse enclavado, porque, pues bueno, yo creo que otro ejemplo. A mí me mandaban embarazada, obviamente, las asignaciones, donde no tenía que moverme y me tocaba la Cámara de Diputados, ¿no? Que es sentarte allí y aplanarte 5 horas a ver si un diputado se pica la nariz, si se queda dormido, si va con el del PAN, si va con el de MC, o sea, el horror, ¿no? Y de ahí yo veía, por ejemplo, me tocaba ir súper temprano y veía la luz, ¿no? Había una geometría súper interesante en la Cámara de Diputados. Y yo me hice mi mini ensayo. No me lo publicaron, pero yo seguía haciendo. Creo que es eso. De pronto los fotógrafos somos mucho de, yo quiero una exposición, yo quiero una publicación, yo quiero hacer un fanzine, yo quiero hacer esto. Pero no todos los trabajos necesitan ser publicados. Porque al final ese trabajo te termina llevando a otro trabajo, te termina conociendo otra cosa. Creo que es eso, no cansarse de buscar y de conocer y de ver y de imaginar qué podemos hacer con lo mínimo que tenemos. La cuarentena a muchos fotógrafos nos replanteó el hecho de que qué tomamos fotos y estamos acostumbrados a salir de nuestra casa, a cargar la cámara, la tarjeta limpia, el celular cargado, todo, pero nosotros también aquí contamos historias. ¿Qué historia tengo aquí dentro de mi casa? ¿Qué historia es la que estoy viviendo, no? Es eso, es no dejar de preguntarse qué hago, por qué lo estoy haciendo y ya, pues qué carajos quiero hacer, ¿no? Y tus reglas alrededor del respeto, porque me inquieta mucho, yo también creo que no hay nada más importante que un ser humano, ¿no? Y entonces también, digamos, en mi escala de valores,
cualquier decisión humana está por encima de una fotografía, aunque la fotografía sea el Pulitzer. Lo mismo, ¿no? Me gustaría conocer cuáles son tus reglas alrededor del respeto. Dices que has aprendido mucho con tu compañero y cómo construyes este respeto que suena inspirador. ¿Nos puedes platicar un poquito de eso? Pues no sé si tenga mucho que ver el hecho de que a veces uno se ha sentido como rezagado o se ha sentido vulnerable. Y a partir de las vivencias o de los traumas es que uno se vuelve como más analista, porque creo que la única forma de salir del bache es ser bien consciente de qué es lo que te llevó al bache, ¿no? Si sé que viví en una relación muy tóxica y viví en una relación tal cosa, ¿qué es lo que me llevó a llevar, qué es lo que me terminó llevando ahí? Y creo que es eso. Yo entendí que no hay que tomar la foto, no hay que tomarle la foto a la persona que no quieran, porque o sea, imagínate, de pronto trabajar en los medios es muy difícil porque a veces te hacen hacer cosas que uno no quiere, te llevan a lugares que uno no quiere, te hacen tomar fotos de uno que no cree. Yo siempre me he manejado desde que tengo uso de razón, de que si algo no me mola, no me mola, ¿eh? Y soy muy carotona y soy muy jetona, o sea, para mí soy jetona, ¿no? Siempre, si soy jetona con mis papás, con mis compañeros soy mamona, pero es que, o sea, no puedo ocultar lo que siento, ¿no? O sea, si algo no me parece, yo soy así, o sea, si literal, no me cambia la cara, no me cambia la cara. Entonces, a partir de, ay, Fabi no me ayuda nada, ¿eh? Fabi no me ayuda nada. Pero es eso, o sea, a partir de que uno creo que tiene que ser como muy coherente, yo trato de ser lo más coherente, así como de, si esto creo, esto lo tengo que terminar haciendo. Y aunque me cueste lo que hablábamos de las chambas de trabajo y las chambas que nos dan de comer, pues es eso, o sea, es eso, literal, es eso. Es ser como muy coherentes con lo que uno vibra. Creo que al final, si uno no vibra con algo, no te va a solar, es como contar las historias que no son de uno. Ahora también me voy mucho con la lógica de que si yo vivo en Guadalajara, porque muchas compañías decían, oye, qué padre o qué chidísimo sería ir y estar en la toma de la CNDH con las compas y tomar todo como grafitearon. Pero sí, güey, pero no estoy allá. O sea, no estoy viviendo eso, estoy aquí, me tengo que posicionar en el presente, en donde estoy. Yo, como Alejandra Leiva o como X, yo no he tomado ese tema, pero yo como creadora, ¿qué estoy haciendo? O sea, aquí en Guadalajara también pasan cosas. Aquí en Guadalajara también se necesita hablar de los temas de género. Aquí en Guadalajara también se necesita visibilizar muchas cosas que no solo son de género, ¿no? Es saber dónde estás, dónde vas a querer estar y qué vas a hacer para eso. Porque al final, vuelvo al punto, que creo que el añorar algo que uno no tiene es donde empiezas como esta depresión de, ay, es que si yo estuviera allá o si yo hiciera esto, pues no estoy, no voy a ir, o sea, no tengo ni siquiera que ir. Ya hay compañeras como Sashenka o ya hay como 15 que están contando la historia y está chido. Buena la foto, mala la foto, no importa. Va a ser eso un archivo histórico que se va a quedar para la historia en México, ¿no? ¿Qué puede hacer aquí? En Guadalajara o en Jalisco hay también muchas historias. Hay demasiadas cosas que no hemos hablado, que tenemos la responsabilidad de contar y que no hemos contado porque nos es más fácil llegar a lo de siempre, a contar lo de siempre, las mismas cosas, los mismos temas. Creo que es eso, creo que es salirte de tu lugar cómodo o decir, yo como jalisciense, yo no conocía la Guardia de la Virgen, ¿no? Me tocó hacer unos retratos de la Guardia de la Virgen porque dije, a ver, a mí me da mucha flojera el evento de la romería. No me da flojera en el aspecto de ser irrespetuosa, pero siempre son las mismas fotos, ¿no? ¿Yo qué puedo hacer diferente? A ver, pues están los de la Guardia, los que se visten bien raro, que no te dejan acercarte y que te ven así con cara súper rara, ¿no? Entonces, pues ahí es donde me empecé, dije, no, pues voy a buscar hacer algo. Obviamente yo no los puedo acompañar a todas las giras, a todos los municipios, me hubiera encantado hacerlo de cómo se vestían, cómo se van. Voy a tomarles unos retratos, ¿no? Muchas gracias, Carlos Díaz. La verdad es que veanme como una amiga, a mí me encanta hablar, así que si somos de Guadalajara y luego quieren un café, adelante, yo estoy siempre accesible para platicar. Pero volviendo un poquito al tema de que tenemos muchas historias, tenemos muchas cosas que no se ven, muchas cosas
se han hablado, y creo que es importante, porque tenemos tantos temas de sexualidad, tenemos tantos temas de género, de tradiciones, de qué pasa en las calles, ¿no? Tenemos muchos temas y añorar estar en el centro es bien hablar de una cuestión de centrificación, que nos han idealizado, que solo en el centro pasan las cosas, ¿no? La lucha también es periférica, la lucha está periférica, las historias están periféricas. ¿Qué pasa con todo el racismo que hacemos en Jalisco, no? ¿Qué pasa con...? La verdad es que si uno empieza con un hilito, uno termina con una bola así de estambre enorme de cosas que uno puede... Ah, muchas gracias, Manuel. Es justo eso, creo que al final es eso, posicionarte donde estás, qué puedes hacer, qué también puedes permitirte hablar. Obviamente yo no puedo hablar de muchos temas de los pueblos originarios porque yo soy mestiza. Entonces también es asimilar eso, es asimilar de que yo cuento de los pueblos originarios desde mi visión, que es, por ejemplo, enaltecer las tradiciones, ¿no? Es enaltecer esto. Pero obviamente otros temas, otra narrativa, le va a tocar a la gente que está ahí. Obviamente yo no puedo hablar de un tema de chicas drag queen tan a fondo, por más de que yo esté ahí, porque yo no lo estoy viviendo, porque yo soy una persona cisgénero heterosexual, o sea, soy la persona menos adecuada quizás para hablar de la diversidad, pero creo que como persona cisgénero heterosexual también debo sumergirme y entender la dinámica para cuando yo veo una mujer drag y necesite mi apoyo, yo sepa cómo responder. O esa mujer drag, si mi foto la logran ver 5 personas en Guadalajara y logran cambiarle la percepción, mi trabajo ya se hizo. Tan simple como eso, vámonos quitando exposiciones de fanzines, de publicaciones, de portadas, no, o sea, nuestro trabajo tiene que ser hacer reflexionar a la gente. Si nosotros con una fotografía logramos hacer reflexionar de este tema, quitándonos de que la fotografía se ve bonita, porque creo que la fotografía es como bonita en un segundo plano. Si logras una foto con información bonita, pues ya ganaste todo, ¿no? Ya tienes ahí una súper fotografía. Pero aún la fotografía, a veces las fotografías que más hacen reflexionar a la gente son tomadas con celular y son gente que no son fotógrafa. Entonces, ahí también volvemos a un planteamiento. Nos hemos vuelto muy snobs los fotógrafos, somos demasiados snobs en la forma en la que los tomamos los temas. Necesitamos la luz del atardecer, la ventana, esta cuestión, ponte así, ponte así. Creo que hay que analizar la fotografía, los procesos, el sumergirse es amplísimo. Pero primero hay que entender qué responsabilidad nosotros tenemos al empezar a interesarnos sobre algo. Sabes, es como como una de las grandes dudas que hay alrededor de la fotografía, que es que parece que la fotografía tiene como una trayectoria y un camino y todo el mundo lo tendría que seguir para poder llegar a un punto específico, pero aquí la cuestión es tener muy claro que el punto específico es lo que deseamos nosotros como seres humanos. Y entonces la fotografía, como la pluma, como cualquier otra cosa, se vuelve una herramienta de expresión. Me cautiva mucho esta forma de utilizar la fotografía como un método de comunicación, ¿no? Que acompaña a los textos y a los contextos, ¿no? Y que nada más puede ser como tal cual el compañero que ilustra. Pero ante todo, lo que me gusta mucho es esta postura cariñosa, atenta y consciente a la vida y que le prestas a tus, digamos, a lo que ves, a lo que estudias, a lo que te interesa y que por supuesto se refleja en tu trabajo, que es maravilloso, ¿no? Es muy especial poder meterse uno a tus historias y saber que cada una está tratada de manera distinta, que es como cocinar un platillo distinto a fuego diferente, con una lentitud distinta. Ale, ¿alguien tiene alguna pregunta para empezar? ¿Todos están así boquiabiertos como yo? No. Ale, ¿quieres decirnos algo para cerrar este lindo capítulo de Charlemos sobre fotografía? Gracias. Pues que les agradezco que me hayan oído. La verdad es que no es fácil que la gente, entender que a la gente le interesa lo que uno dice también. Pues no sé, la verdad es que para mí es súper importante, es súper especial que te tomen en cuenta, que la gente quiera, gracias Ana Cris, que te quiera conocer principalmente, y les agradezco a todos que me hayan pues permitido esto. Y
Toño, puedes buscarme en Instagram, @chinos_rizos. Gracias, gracias a todos. Muy lindos sus comentarios. La verdad es que me gusta pensar que todos podemos ser amigos, no necesitamos contarnos nuestros secretos para entablar una amistad. Así que cuando gusten, cuando quieran que nos vayamos a tomar un café, pues adelante. Yo estoy más que, solo que soy mamá y, por ejemplo, no me había metido a las charlas porque pues a mí ya como que esta hora ya me está dando sueño. Porque tenemos tenemos escuela virtual, entonces también ahí es otro tema. Que, por cierto, si quieren ustedes ver historias de escuelas, pues está muchas gracias, Fabi, yo también es que soy tu fan y te quiero mucho. Están muchos colectivos, yo les recomiendo que la verdad es que también la chamba que hacemos en Mirada Tapatía, dentro de todas las dinámicas y errores que podamos tener, porque no somos perfectas, es de que es la primera vez que fotógrafas tapatías nos juntamos y eso ya es un cambio enorme, ¿no? Es una perspectiva muy diferente. Hay chicas con un talento impresionante que creo que somos la consecuencia de los nos y creo que estamos en el momento de los sís. Sí hay que apoyarnos, sí vale la pena ver a una mujer, sí vale la pena luchar porque haya más mujeres en el gremio, sí vale la pena apoyarnos, sí vale la pena tener más, Claudita, muchas gracias. Vale la pena, o sea, visibilizarnos. Creo que si un poquito la pregunta que me dijiste, Michelle, es mis dos palabras ahorita en este año son visibilizar y pues de dónde yo veo, de dónde parto, de mis privilegios. Privilegios. Creo que al ser uno consciente con todo eso, uno es consciente con lo que puede contar y con lo que no debe de contar. Y obviamente yo vuelvo al punto, no necesitamos ir a la sierra, a la Candona, al Amazonas, a ver al último espécimen que vive completamente aislado. No necesitamos hacer eso. En Jalisco hay muchas historias, en Jalisco hay mucha necesidad de registro visual. Yo sé que hay muchos fans de Hernández Cler, pero creo que hay muchos más fotógrafos que Hernández Cler. Creo que es necesario que los fotógrafos tapatíos tomemos como el bando de que, oye, sí, efectivamente hubo explosiones en el 92, efectivamente se jodió una parte de la ciudad, pero hay muchas historias mucho más allá. O sea, no tengo que ver todos los años una exposición de Analco y las explosiones del 92. Tengo que ver qué pasa en Analco, cómo viven en Analco, y no de los que vivieron, sino cuáles fueron las consecuencias. No lo sé, digo, el tratamiento de información me atrevo a que ahora no es el más adecuado. Pido una disculpa si alguno es muy fan de esta temática, pero sí creo que como la Entendemos ciudad, el punto. Sí. la ciudad ha cambiado. Es que a mí me crea mucho shock de por qué el único referente fotoperiodístico a nivel nacional es efectivamente es muy buen fotógrafo, efectivamente Claro. tiene cosas muy chidas, pero sí creo que hay muchas voces que merecen también ser oídas. Y no hablo por mí, hablo por muchos diferentes trabajos que me ha tocado ver, que creo que vale mucho la pena, y que trabajos que pueden estar en proceso, pero que no se han dado la tarea de buscar cosas aquí adentro cuando nos dicen tanto del centralismo. Y lo que pasa, lo que realmente hace que el corazón del país se agite es fuera del centro, muchas veces, muchas veces. O sea, tenemos temas de violencia también muy fuertes aquí en Jalisco. Claro. Entonces, pues es eso, es como hay que salir de nuestro cascarón, hay que salir de las normas que nos han planteado, hay que salir de lo que nos dicen que hay que hacer y lo que no, hay que salir de los nos, hay que salir y empezar a decir sí. Sí, en Jalisco hay fotógrafos, sí, en Jalisco hay cosas por hacer, sí, en Jalisco hay historias por contar, y todos merecemos hablar de eso. ¿Y ya? Ay, muchas gracias, qué inspirador, me encanta, me voy a quedar con esto, de las que somos consecuencias de los nos, pero ahora queremos muchos sís. Lo voy a poner aquí en mi chip. Gracias por esa contribución. Y la siguiente, bueno, en principio, de nuevo, un agradecimiento absoluto por permitirnos conocerte, no solo en tu fotografía, que insisto, es extraordinaria, da mucho gusto tener colegas tan jóvenes, tan talentosos, tan comprometidos, tan inquietos por crear sistema, ¿sabes? Crear comunidad. Y nada, te agradezco que te hayas tomado esta hora y media para compartir con todos nosotros cómo entiendes la vida y cómo entiendes la fotografía.
esta es tu casa siempre. Si das Gracias, talleres, gracias. que insistimos, deben dar talleres, avísanos y para hacerle llegar la información a todos, que estaríamos ahí enfrente de ti. Claro, claro que sí, muchas gracias. Y la siguiente semana, Mirel Becerra, Mirada Tapatía, para seguir platicando de fotografía documental, la perspectiva que tienen estas extraordinarias fotógrafas comprometidas con una realidad nueva y con un ánimo así exacerbado por enseñarnos a comprender el mundo moderno a través de una forma muy sutil, muy bella y muy abrazadora que es la imagen. Muchas gracias, Ale, por esta noche tan inspiradora. Nadie habló, ¿sabes? Nos dejaste callados, pero seguramente estamos muy contentos, eso supongo por todos. Muy buenas noches, nos vemos la siguiente semana en el siguiente capítulo de Charlemos sobre fotografía para seguir platicando con fotógrafas del colectivo Mirada Tapatía. Gracias. Gracias a todos, bye. Muy buenas noches. Chao a todos, hermanos.